es el Dios de Israel, con la voz de un ángel te queremos adorar. Dios le bendiga, amado hermano, en este día. Que la paz de Dios esté siempre en su corazón. Damos gloria a Dios por la misericordia de Dios que se ha hecho evidente en nuestra vida hoy. Nos ha permitido tener la oportunidad de volver a buscar al Señor y de una manera más correcta, como a Él le gusta. Dios nos ha dado la oportunidad de tener este hermoso día. En esta mañana quiero compartirles una pequeña reflexión. Creo que esta parte y esta porción de la Escritura ha servido mucho a mi vida, y reconocer, hermano, que estamos en una guerra sin tregua. Entonces vamos a orar para ponerlo todo en las manos de Dios y que el Señor pueda pues transmitir el mensaje, el pensamiento que ha puesto en mi corazón, para que sea de bendición para cada una de sus vidas. Padre, gracias por tu palabra, por un día más de vida que nos has regalado, y que a través de tu palabra podemos tener vida y vida en abundancia, Señor. En esta mañana yo te suplico que abras nuestro entendimiento para recibir esa palabra que puede salvar nuestras almas. Bendice a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús, en cada uno de sus hogares, que la sangre de Cristo los proteja siempre, los libre del mal, y que el ángel de Jehová siempre campe alrededor de ellos y los defienda. En el nombre de Jesús yo te suplico, Señor, que vengas y nos des la unción de tu Espíritu a cada uno de nosotros, nos llenes de tu Espíritu, para que podamos compartir lo que tú has revelado a cada uno de nosotros en tu palabra, y que pueda ser de bendición, de liberación para otras personas, para poder romper todas esas ataduras, esas ligaduras, eso que está impidiendo que mucho pueblo del Señor busque al Señor. Que esta palabra que cada uno de mis hermanos pueda dar y transmitir sea enviada con la unción de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje de la Escritura que voy a estar mencionando es la vida del rey Ezechías. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 19. Vimos en la Escritura, hermano, que este rey pues comenzó a hacer una limpieza en el pueblo, ¿verdad? En el templo, en el pueblo, en el sacerdocio, porque él quería buscar al Señor de todo corazón. Él quería que todo estuviera en orden para que la presencia de Dios permaneciera en él. Vemos en Segunda de Crónicas también, capítulo 28, 29, 30, pero en el capítulo 28 de Segunda de Crónicas vemos que él comienza a hacer esa limpieza. Si quiere, hermano, lo podemos ver antes de tocar este pasaje. Capítulo 28, el versículo 5 en adelante dice: y díjoles, oídme, levitas, y santificaos ahora, y santificaréis la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacaréis del santuario la inmundicia. Vemos que el rey Ezechías comenzó a tener un avivamiento de parte de Dios para sacar la inmundicia que había en el santuario. Porque dice el versículo 6, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo en ojos de Jehová nuestro Dios, que le dejaron y apartaron sus ojos del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Vemos realmente que la gravedad del asunto que había en este tiempo del rey Ezechías, y creo que es la misma gravedad
que hay en estos tiempos en el cuerpo de Cristo, en su iglesia. Vemos, hermanos, que la dificultad para muchos hijos de Dios de buscar al Señor es tremenda. Quieren buscar al Señor, pero no pueden. Desean vivir en santidad y consagrarse al Señor, pero no logran hacerlo. Incluso en nuestra vida hemos experimentado esa parte, hermanos, que muchas veces queremos buscar al Señor, quería buscarlo, quería amarlo y hacer lo que Él le agradaba, pero no podía porque habían ciertas cosas que en mi corazón de pecado me impedían buscar al Señor de una manera diferente, ¿verdad? Como Él quiere y como lo establece en su palabra. Pero vemos aquí al rey Ezechías que él comienza a sacar la inmundicia del santuario. Dice el versículo 7, el problema era que aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas y no quemaron perfumes ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Vemos el problema que hay en estos últimos tiempos, porque cada uno de nosotros, hermanos, somos el templo del Espíritu de Dios, somos el templo de Dios, somos morada de Dios. Él no habita en templos hechos de manos, dice la Escritura, pero Él nos ha constituido a nosotros, a ti y a mí, como morada de Dios. Entonces esto lo podemos traer a nuestra vida. Dice, y cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. Cada uno de nosotros es responsable de cuidar este templo, hermano, de mantener la llama del Espíritu de Dios encendida. Y eso se hace con la búsqueda que usted hace con el Señor, ¿verdad? Usted puede cerrar las puertas de esta morada para que el Señor no entre ya. Uno lo puede hacer, cerrar, sacar al Señor, sustituir al Señor por otras cosas. Usted puede abrirle tanto la puerta del Señor como al pecado, porque la Escritura primero dice que Él está a la puerta y está llamando. Si alguno oye mi voz, el Señor está llamando, pero también el pecado está a la puerta. Entonces uno decide a quién abrirle la puerta. Uno tiene esa facultad porque el Señor nos ha dado el poder de poder decidir a quién servir y a quién no. Sencillo, ¿verdad? Entonces vemos aquí el conflicto, que habían cerrado las puertas, habían apagado las lámparas, habían quitado todo el sacrificio del templo, ya no existía en ese tiempo. Pero vemos que el versículo 8 dice, por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado en turbación y a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Por esa razón muchas veces estamos en una calamidad, hermano. Por eso la mayor parte de veces nuestra vida espiritual se encuentra en tantos problemas y en decadencia, porque nosotros mismos somos el problema, lo hemos causado a causa de que hemos cerrado las puertas del pórtico de nuestra vida, hermano. Ese es el problema sencillo. Debemos reconocer que nosotros arruinamos siempre la relación con el Señor. El Señor siempre está dispuesto a escucharnos, a querer tener esa amistad con nosotros. Y nosotros empezamos a hacerlo, pero viene nuestra carne y destruye esa relación. Nosotros somos los culpables, hermano. Por eso el Señor siempre nos dice, volved a mí y yo me volveré a vosotros, volved a mí. El Señor siempre en este tiempo de gracia que se está acabando realmente, ¿verdad? Se está acortando cada día más, pero a través de su palabra nos dice, aunque nos ha dado un corto tiempo, Él nos ha permitido que podamos entrar al lugar santo y tener una comunión con Él todavía, para poder arrepentirnos. Pero en el libro de Esdras capítulo 9 dice que nos ha dado un espacio corto en el lugar santo, pero ahí lo vamos a ver para qué nosotros tenemos esa oportunidad de estar todavía en este tiempo de gracia. Ahí lo vamos a ver un poquito adelante, pero vemos acá que el rey Ezechías se dio cuenta porque la ira de Dios estaba en contra de ellos. Y podemos leer un montón, pero vemos en el transcurso de los versículos que él comienza a componer las cosas, a ordenar las cosas. ¿Por qué?
Porque el versículo 10 dice: ahora pues yo he determinado hacer alianza con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros la ira de su furor. Si usted recuerda, hermanos, la prédica que nuestro pastor dio en la vigilia del 31 de diciembre, Dios habló a través de nuestro pastor utilizando el libro de Nehemías, que este año que empezaba, nosotros deberíamos hacer una alianza con el Señor, de renovar nuestros votos con Él, porque la iglesia, dijo, ha sido contaminada con el mundo. Por eso nosotros debemos hacer una alianza con el Señor, para que Él tenga misericordia y que pueda levantar de nosotros la disciplina que nosotros mismos hemos causado a causa de cerrar los pórticos del templo. Pero nuestro pastor dijo esas palabras, y yo sé que el Señor habló a través de él, que deberíamos hacer una alianza con el Señor. Gloria al Señor. Vemos que el rey Ezechías hizo una alianza. Aquí lo puede ver. Yo he determinado hacer una alianza con el Dios de Israel, para que aparte de nosotros la ira de su furor. Ciertamente el pueblo de Judá, de Jerusalén, tenía paz con los que los estaban acosando, con el rey de Asiria. Tenía paz porque estaba haciendo lo que el rey de Asiria decía. Pero la ira de Jehová estaba en contra del pueblo, porque el pueblo de Dios se había apartado de los caminos, de las leyes divinas que Él había establecido a través de Moisés. Entonces vemos que el rey Ezechías comienza a hacer la limpieza, hermano. Usted puede ver el capítulo 28 completo, el versículo 15 en adelante comienza él a ordenar a los levitas, santificar a los sacerdotes. El capítulo 30 comienza a celebrar la Pascua, comienza a purificar al pueblo. El capítulo 31 vemos que Ezechías comienza a ordenar los sacerdotes y los levitas, comienza a ordenar todo para agradar al Señor. Lo vemos claramente. Usted lo puede leer detenidamente. Esa historia es increíble porque es la manera en que nosotros debemos ordenar nuestra vida, nuestro templo. Bueno, él comenzó a hacer la limpieza, se comenzó a quitar todo lo que le desagradaba al Señor. Pero vemos en el 2 de Reyes capítulo 19 que después de él haber ordenado todo para Dios, entonces se levantó, ¿verdad?, el enemigo en contra de su vida, porque dejó de tener amistad con él. Porque como tenía amistad con el mundo, Dios era su enemigo en ese tiempo. Pero cuando él se reconcilió con Dios, se hizo esa alianza, entonces se hizo amigo nuevamente de Dios. Pero el mundo, el enemigo, se le levantó nuevamente, ¿verdad? Vamos a ver algo muy interesante, hermano. En el versículo 14, el versículo 16 dice: y tomó Ezechías las letras de mano de los embajadores. Vemos aquí que el rey, el enemigo, le manda una amenaza, una carta. Dice: y tomó Ezechías las letras de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y extendió las Ezechías delante de Jehová. Y oró Ezechías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que habitas entre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste cielo y tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye, oh Jehová, tus ojos, y mira, oye la palabra de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ahora bien, vemos que el enemigo le envía una carta al rey Ezechías, una carta de amenaza a modo de provocarle temor y miedo. Vemos claramente, hermano, que esa carta sí le causó efectos al rey Ezechías. Entonces lo mismo pasa ahora con nosotros. El enemigo nos ha enviado una carta, hermano, una carta tremenda en estos tiempos. Podemos ver en el versículo 10
¿Qué es lo que contenía esa carta? Vemos que el versículo 10 dice: así diréis a Ezechías, rey de Judá, no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y has tú de escapar. Libraron a los dioses de las gentes que mis padres destruyeron, es a saber, a Gozán, Aram, Rezef y los hijos de Edén que estaban en Talasar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfat, el rey de las ciudades de Sefarbaim, de Ena y de Ib? Mira, hermano, ¿qué contenía esa carta? Realmente era una carta en la cual provocaba temor, miedo. Gloria al Señor. Vamos a ver algo muy interesante, hermano, en esta mañana. Dios me pueda ayudar para transmitirlo, poder explicarlo. Primero vamos a ver quién mandó la carta, hermano. ¿Quién fue el que la mandó? Dice el versículo 16, Sennacherib. ¿Sabe qué significa? Les voy a compartir el significado de Sennacherib. Dice que Sennacherib, rey de Asiria, representa, ¿sí, hermano? Al hombre de pecado. Sennacherib significa hombre de pecado y también significa Dios de la luna que multiplica hermanos. Sennacherib representa en figura a Satanás. O sea que esa carta, hermano, que fue enviada a Ezechías, iba firmada por el mismo diablo. Digamos, el Señor lo reprenda en esta mañana, en el nombre de Jesús. Esa carta fue firmada por él y fue enviada por él. Entonces, hermano, creo que en estos tiempos, para aquel hijo de Dios, por su gracia, está buscando la presencia de Dios, no dude que en algún momento reciba una carta de parte del enemigo, como la recibió Ezechías. Una carta amenazante, una carta que trae en esencia provocar miedo en nuestra vida. Una carta donde se te está levantando y el enemigo te está diciendo: yo he destruido a muchos. ¿Dónde está el Dios que ellos profesaban con todo su corazón y los dejó en mis manos para que los destruyese? Porque aquí lo vemos, versículos 10 al 13. ¿Dónde están? ¿Dónde está el rey de Amat? ¿Dónde está el rey de Sefarbaim? ¿Dónde? Entonces tenía evidencia el enemigo que le mostraba a Ezechías que él había destruido a muchos reinos. Entonces vemos acá: no te engañe tu Dios en que tú confías. Imagínense esa carta, hermano, en qué nivel de opresión pudo haber sentido Ezechías. Vemos entonces que en Sennacherib es el hombre de pecado, hermano, significa hombre de pecado. Entonces vemos aquí en el pasaje que en el momento que Ezechías recibe esa carta, el pueblo en Jerusalén estaba siendo asediado por los ejércitos del rey de Asiria. O sea, no estaba en un momento de paz el rey Ezechías. Ya el reposo había terminado, ya el momento de tranquilidad había terminado. Ahorita estaba en una guerra él, y estando en un asedio del enemigo que lo rodeaba, hermano, porque el enemigo dice que anda como león rugiente y envía a sus espíritus inmundos a rodearte, a hacerte una investigación exacta. Salmos capítulo 63 o 64 habla de que el enemigo hace una investigación exacta para ver en qué puede atacarte, pero te está asediando. Y en medio de ese asedio, hermano, el rey Ezechías recibe la amenaza, recibe esa carta del puro enemigo. Estaba en guerra, y en medio de esa guerra el enemigo le envía una carta todavía amenazándolo. Imagínese, hermano, qué nivel de estrés, digámoslo así, qué nivel de estrés y de opresión tenía el rey Ezechías. Entonces vemos, hermano, que el rey
se encontraba bajo mucha presión. Podemos ver en Segunda de Reyes capítulo 17, versículo 21 al 23. Vamos a ver un dato muy importante ahí. Dice, versículo 20 dice, y desechó Jehová toda la simiente de Israel, y afligiólos y entrególos en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque cortó a Israel de la casa de David, y ellos se hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam repujó a Israel de en pos de Jehová, e hízolos cometer gran pecado. Versículo 22, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta tanto que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como lo había él dicho por mano de todos los profetas sus siervos. E Israel fue transportado en su tierra a Siria hasta hoy. Vemos aquí, hermano, que el rey Sennacherib había tomado el control de las 10 tribus de Israel, las había destruido. Pero ¿por qué razón Dios permitió que los saqueadores hicieran con eso al pueblo de Israel? Lo vemos claramente en este pasaje, porque dice el versículo 22, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam sin apartarse de ellos. Gloria al Señor. Entonces Dios había permitido que las naciones de Israel, que serán las 10 tribus, fueran saqueadas, fueran puestos desoladas por el rey de Asiria. Pero ahora el rey de Asiria venía también a querer hacer lo mismo con Judá, con Jerusalén. Pero vemos, hermano, que las 10 tribus de Israel representan algo en estos tiempos. Fíjese, hermano. Por ejemplo, las 10 tribus de Israel que el Señor permitió que fueran saqueadas representan, hermano, en figura a las iglesias o a las diferentes denominaciones que están en el mundo entero. No todas, pero representan a esas iglesias, hermanos, que se han descarriado, esas iglesias que han permitido que el mundo contamine al pueblo de Dios. Son aquellas iglesias que están saturadas de pecado. Son aquellas iglesias que se han mezclado, que han permitido que el pecado gobierne dentro de ellas. Israel representa, en estas 10 tribus de Israel, que el Señor menciona acá en el versículo 22 del capítulo 17, que anduvieron en todos los pecados de Jeroboam y no se apartaron de ellos. Es figura de esas iglesias, de esos templos, hermano, que usted puede ver con evidencia en internet, puede buscar y ver que aún después, o aún estando en medio de esta pandemia, muchas iglesias siguen teniendo la misma comunión con el mundo. Entonces lo que viene, hermano, es el versículo 20, ahí desechó Jehová toda la simiente de Israel y afligiólos y entrególos en manos de saqueadores. Eso es lo que está sucediendo. El Señor los está entregando en manos de saqueadores. Pero hay un problema también, hermano, con el pueblo de Judá, que también poseían ciertas cosas que a Dios no le agradaban. Esto está sucediendo hoy, hermano, en el cuerpo de Cristo, bastante está sucediendo, porque se está generando una especie de religión, es una religión carente de poder, hermano. Usted puede ver, hermano, como nos ha hablado nuestro pastor, que dónde está aquellas manifestaciones donde varones o siervos de Dios, hijos de Dios realmente, oraban por enfermos y eran sanados. Creo que el Señor demostró que la iglesia estaba carente de poder, porque ante esta pandemia
se ha demostrado claramente que todo lo que se hacía era por pura emoción. Como dijo un siervo que yo escuché, era relajo, todo era un relajo. Pero gloria a Dios porque Él ha evidenciado en nuestras vidas de lo que carecemos realmente en estos tiempos, ¿verdad? Entonces vemos, hermano, que el pueblo de Israel, las 10 tribus de Israel representan a las iglesias de hoy que tienen una manifestación de religión carente de poder porque han permitido que el mundo siga contaminando dentro de sus templos la música, la palabra, incluso la palabra ha sido contaminada con aguas sucias. ¿Por qué digo esto? Porque un siervo me explicó que del púlpito el Señor habla su palabra como ríos de agua viva. Es agua potable, es agua saludable. Pero cuando se permite que el mundo entre a la iglesia, al templo, hermano, el siervo de Dios que está enfrente de esa congregación permite que haya una mezcla, que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Cuando Él predica, es como que un desagüe, aguas de un desagüe se mezclaran con el agua que Él está dando de la palabra, entonces esa agua ya va contaminada. Y hay desagües que están mezclándose con esa agua. Y esos desagües son el mundo, hermano. Entonces podemos ver en segunda, siempre de Reyes 17, 24 y 25, dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, y de Cuta, y de Aba, y de Amad, y de Sefarbaín, y púsolos en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Mire, hermano, el conflicto que hubo acá. El rey de Asiria trajo gente de su propia nación y lo mezcló en las ciudades que poseía Israel, en las ciudades de Samaria. ¿Ves, hermano? Y poseyeron y habitaron en esas ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban, ¿ves? O sea, lo que vinieron a quitar, esa mezcla que el rey de Asiria hizo en esos pueblos, quitaron el temor de Jehová. Pero también quiere decir, hermano, que como se mezclaron, al mismo tiempo servían al mundo y al mismo tiempo servían a Dios. O sea que el pueblo de Israel ahí servía a ídolos extraños y servía también a Jehová de los ejércitos. Había una mezcla y esa mezcla Dios la detesta. Por eso vemos en el libro de Esdras capítulo 9 que cuando Esdras se dio cuenta había un gran problema en el sacerdocio, en los hijos de Dios, en los hijos de Judá, porque ellos se habían mezclado con las gentes que los rodeaban. Sus hijos habían contraído matrimonio con las hijas de otros pueblos y habían contaminado, dice, la simiente de Jehová. Ese es el problema grande, que habían contaminado. Lo mismo pasa en las iglesias, hermano, a nivel mundial. No todas, hago siempre esa aclaración, no todas, porque el Señor siempre reserva, como dice su palabra, Él ha reservado un pequeño residuo, dice, un pequeño remanente, y ese pequeño remanente es el que está consagrado al Señor. Y hay iglesias, hermanos, que son para la gloria de Dios, mantienen su pureza desde los púlpitos a través de su palabra, ¿verdad?, que predican a través de la palabra de Dios. Mire, hermano, ¿por qué razón Sennacherib le envió esa carta amenazante a Ezechías? Porque lo vemos en los capítulos 28, 29, 30, que Ezechías comenzó a quitar la inmundicia del santuario, se comenzó a levantar para buscar a Dios. Por eso se le levantó el Sennacherib enviándole esa carta. Primero Sennacherib lo empezó a asediar, lo empezó a oprimir y después le envió la carta. Lo estaba asediando, hermano, estaba oprimiendo a tal punto que lo estaba desesperando. Yo sé que muchos hemos pasado por esto, hermano. Hemos pasado por eso. Hemos sido oprimidos a tal punto de que a veces queremos tirar la toalla, pues. Pero es por lo mismo. Es porque te has levantado para buscar al Señor y el enemigo te va a asediar.
creo que vamos a ir terminando, pero quiero decirles algo antes, hermano. Ahora el enemigo no tiene necesidad, óigalo bien, no tiene necesidad de asediar a mucho pueblo de Dios. No tiene necesidad ni siquiera de amenazarlos. ¿Por qué razón? Porque, digámoslo de esta manera, el enemigo ya domina parte de la iglesia del Señor. Ya lo domina. Por eso no tiene necesidad de mandarles alguna amenaza, alguna guerra en contra de ellos, porque como los tiene aislados y los tiene dormidos y están haciendo lo que él desea, entonces él no tiene necesidad de seducirlos, ni siquiera de seducirlos. Porque incluso, como hablamos en los púlpitos, él ha puesto sus ángeles de luz, digámoslo así. Ha puesto a sus propios siervos para que prediquen la palabra, una palabra adulterada, una palabra que le gusta oír al pueblo de Dios. ¿Verdad? Mucho pueblo de Dios le gusta escuchar prédicas que puedan darles permiso a ellos de seguir haciendo las cosas que le agradan a su carne, ¿verdad? Buscan la manera de encontrar algún pasaje que avale lo que ellos están haciendo para sentirse bien, pero no. A esos el enemigo no se les levanta, ni los va a hacer la guerra, ni les va a mandar una carta de amenaza, ¿no? ¿A quiénes se les va a levantar, hermano? ¿A quiénes se les va a levantar? El embate va a hacer y se concentra con aquellas personas que se están levantando, hermano, para consagrarse al Señor. Con esas personas el enemigo se va a levantar. Si tú, hermano, estás buscando al Señor y quieres consagrar tu vida cada día más y estás dejando las cosas que no le agradan a Dios y te estás volviendo a Él de todo corazón, seguramente que contigo y conmigo, para la gloria de Dios, el enemigo se va a levantar. Tenerlo por seguro. Nos va a levantar. Y no es decir que el enemigo es grande, no, sino que vemos en la Escritura que el enemigo se hace guerra contra aquellos que buscan la presencia de Dios. Con aquellos que no buscan nada de Dios, con ellos no tiene ningún problema, no tiene ningún conflicto, porque los tiene aislados. Entonces, hermano, Ezechías representa en figura aquellos que quieren consagrarse al Señor, y Sennacherib representa al enemigo que se está levantando en contra de nosotros, que queremos buscar al Señor. Ahora, la nación de Judá representa, hermano, la nación de Judá representa al remanente que está buscando la presencia de Dios. Usted quiere ser ese remanente, usted quiere ser ese residuo, como dice la palabra, para buscar al Señor. Bienvenido sea. Pero eso sí, el enemigo le va a enviar una carta. Yo creo que algunos han experimentado en algún momento haber sido extorsionados. Y cuando usted recibe una carta de eso, de ese nivel, digamos, el temor y el miedo le embarga a uno. Yo, porque lo he experimentado, se siente horrible. Lo mismo es cuando tú te levantas a buscar al Señor, a orar, a interceder, a ayunar, a vigilar, a quitar la inmundicia de tu corazón, a consagrarte, a santificarte, a ordenar tu casa y hacer todo lo que dice la Escritura. Sennacherib se te va a levantar, va a enviar a sus huestes de tinieblas, de espíritus inmundos, a asediarte, a rodearte, a ponerte sitio, y sobre eso el enemigo te va a enviar una carta de amenaza. ¿Por qué razón? Porque te has constituido una amenaza para el reino de las tinieblas, te has constituido una amenaza para él. La Escritura es clara y lo deja ver. Veamos, para terminar, 2 Reyes 18, versículo 3 al 7, dice:
¿Por qué? Mira, aquí vamos a ver por qué razón Sennacherib se le levantó a Ezechías. Y aquí vamos a ver la razón por qué el enemigo se te va a levantar si tú comienzas a buscar al Señor. Dice, hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y él quitó los altos y quebró las imágenes y taló los bosques e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban perfume los hijos de Israel y llamólo por nombre Nehustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, amigos. Después ni antes de él no hubo otro con él en todos los reyes de Judá, porque se llegó a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová fue con él, y en todas las cosas a que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. ¿Ya vio? Si tú comienzas a buscar al Señor, te estás rebelando en contra del mundo, del diablo y la carne. Y a través de esa rebelión que estás haciendo en contra de estos tres enemigos, es por eso que Satanás se te va a levantar. Porque vemos que cuando el pueblo de Judá había cerrado los pórticos, había cerrado el sacrificio, había apagado la lámpara dentro del santuario, era amigo del rey de Asiria, pero la furia y la ira de Jehová estaba sobre el pueblo de Dios. O sea que el pueblo de Dios era amigo del mundo y era enemigo de Dios. Pero cuando vemos que Ezechías dice, y propuse hacer una alianza con Jehová de los ejércitos, cuando hacemos una alianza con el Señor, entonces nos constituimos amigos de Dios, pero nos constituimos amigos de los tres enemigos que tenemos, ¿verdad? El mundo, la carne y el diablo. Entonces ahí es cuando el enemigo te manda una amenaza, una carta del mismo infierno, amenazándote, implantando temor en tu vida, en mi vida, hermano. Pero gloria a Dios, porque también en la Escritura vemos que nuestro Padre Celestial envía una carta al enemigo también. Eso es tan impresionante ver que la palabra del Señor siempre está resguardando a sus hijos en estos tiempos. No solamente por esta pandemia, sino por todos los problemas que hay, hermano. Todos los problemas que existen y que agobian nuestra vida. El enemigo lo puede usar para enviarnos una carta. Pero Dios tiene su carta también. Gloria a su nombre. Alabado sea el Señor. Él tiene su carta que también la envía al enemigo. Fíjense, hermano. Entonces yo les dejo, por hoy, les dejo este pensamiento. Primeramente Dios, el día de mañana yo les comparto cuál es esa carta que Dios le envía al enemigo. Es una carta muy interesante. Estamos respaldados por la palabra, hermano. Estamos respaldados por nuestro Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu de Dios en nuestra vida, hermano. Sí, tenemos luchas y pruebas, tenemos todos luchas y pruebas, hermano. Estamos pasando bastante conflicto, pero gloria a Dios que se nos ha enseñado a permanecer en la palabra. Cuando te sientas oprimido, cuando te sientas débil, pues se lee uno la palabra del Señor en voz alta, con autoridad, pon alabanzas. Compartía un siervo yo también. Ponte alabanzas, ponte a leer la Biblia en voz alta, con fuerza, y el Señor te va a dar paz. Yo le decía que el pasaje de la Escritura dice, si tan solo atendieras mis mandamientos, en otra versión dice, si tan solo mirares mis mandamientos, tu paz sería como un río. Así que, hermano, si en tu caminar en Cristo Jesús tú te has dado cuenta que no tienes ninguna oposición, no hay ninguna traba, y te has dado cuenta en el caminar que llevas en el Evangelio, que Sennacherib no se te ha levantado, que no te ha seducido, incluso no ha querido usar un convenio contigo para apartarte del camino de Dios, creo que hay algo malo en lo que se está haciendo en buscar a Dios en tu caminar. Si en mi camino no hay amenaza del enemigo, creo que estoy buscando erróneamente la presencia de Dios.
Pero cuando tú sientes ya que el enemigo te está oprimiendo, te está atacando por todos lados, te presenta tentaciones, te quiere seducir, te quiere apartar, vas por buen camino, vas bien, sigue adelante, no desmayes, sigue adelante. Hay momentos en que no hay fuerzas, hermano, para buscar al Señor. Como dice nuestro pastor, no nos la llevemos de super hombres que tengamos una super fe, no nos creamos así. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, y creo que ni siquiera hemos llegado a un grano de mostaza, pues. Un grano de mostaza es lo más chiquito que hay, pero ni siquiera hemos llegado a ese grano de mostaza. Por eso debemos pedirle al Señor abundante gracia, para que podamos realizar aquellas cosas que no podemos a través de su Espíritu. Así que, hermanos, espero haberme dado a entender con esta breve explicación, y el día de mañana, primero Dios, les comparto cuál es la carta que Dios envía al enemigo, y que también, hermano, ya no debemos seguir pagando tributo al enemigo. Esto lo vamos a ver, es muy interesante esto, hermano. Podemos estar buscando al Señor, pero podemos seguir pagando tributo al enemigo para que tengamos paz con Él también, ¿verdad? Entonces, eso es interesante en la vida de esas chicas. Eso lo vamos a explicar el día de mañana con la ayuda del Señor. Yo deseo en este día, a mis hermanos, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, me los libre de todo mal, que los guarde de toda opresión, que les dé paz en su corazón, y que si han sido amenazados por parte del enemigo, pues debemos reposar, y que esas cartas debemos llevarlas como lo hizo el rey Ezechías, y tomó esas letras en manos de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová. Cuando tú recibas esa carta de parte del enemigo, toma esas letras y sube a la casa de Jehová, y extendió las Ezechías delante de Jehová. Ya, ponerlas en manos de Dios, porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos, y a los que están conectados, pues que Dios me los guarde también. Gracias por tomarse su tiempo. Que el Señor prospere todo lo que haga mi hermano Eddie y mi hermana Lilian. Que el Señor te fortalezca, que cuando venga la tentación sobre tu vida, mi hermana Lilian, la prueba, puedas mantenerte firme, fuerte en el Señor. Y cuando sientas débil, te sientas que ya no puedes, comienza a agarrar la palabra del Señor y léela en voz alta, con fuerza, como que fuera una trompeta tu voz, porque el enemigo te anda asediando, te anda rondeando. Dios ha puesto una protección sobre tu vida, como a todos nos ha puesto una protección en nuestra vida. Pero hay una condición, mis amados hermanos: si tú me dejas, yo te dejo, pero si te vuelves a mí, yo me volveré a vosotros, dice la palabra del Señor. Recuerda, mi hermano y hermana, que Dios es exigente, es un Padre exigente, y qué es mejor estar haciendo una alianza con Él, ¿verdad? Que este día hagamos una alianza con el Señor. Gloria al Señor. Que Dios nos lo bendiga, pues, mis hermanos, y mañana nos vemos tipo 5 de la mañana nuevamente, ¿verdad? Para compartir la palabra del Señor. Padre, en esta mañana te pido que quedes con cada uno de mis hermanos y los bendigas, que les llenes de tu Espíritu Santo, y que reveles a cada uno de tus siervos el propósito por el cual fueron creados, Señor. Pero tu palabra dice que la voluntad de Dios es esta, vuestra santificación. Entonces ayúdanos a estar santificados en este día y consagrados con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, siervos. Gloria a Dios.